Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Diego Vargas. Don Diego, gracias por acompañarnos. Gracias, Esteban, y gracias, bienvenidos a este despacho, y gracias porque nos vienen a dar la oportunidad de poner a la gente al día en todos los temas que realmente uno está aquí gestionando, ¿verdad? Diego, queríamos conversar sobre este último año que está usted a cargo de la fracción del Liberal Progresista. Les queda ya un año también para terminar el periodo como diputados. Don Diego, ¿cómo ha sido este tercer año? ¿Cuáles han sido las fortalezas de este tercer año? Importante decir que todos los años son diferentes, uno lo va viviendo en carne propia y se lo dicen gente que ya ha pasado por esta Asamblea Legislativa, otros diputados, exdiputados, perdón. Y ha sido un año de mucho movimiento, un año donde la experiencia da para decir que se empezaron a gestionar procesos de proyectos que se plantearon con una gran ilusión, creyendo uno que iban a ir muy rápido, ¿verdad? Que iban a avanzar muy rápido porque eran proyectos país o son proyectos país, y te das cuenta en el año 1, en el año 2, de que esa dinámica parlamentaria no es como uno se la imagina tal vez en uno que viene del sector privado, donde todo es agilidad, movilización, pragmatismo, avancemos. Aquí hay elementos políticos que uno tiene que manejar, no es que coincida ni que se apegue a ellos, pero tiene que manejar a la hora de gestionar todo lo que tiene que ver con un proyecto. Entonces, el tercer año para nosotros como despacho y como fracción fue duro. Ustedes se dieron cuenta de los diferentes movimientos y salidas dolorosas de las últimas dos compañeras, pero adicional a eso, podemos decir que hubo una serie de proyectos que se gestionaron en pro de la ciudadanía, en pro de que la gente visualice por qué es importante una fracción liberal en una asamblea legislativa, para que haya un balance de fuerzas en las diferentes ideologías y visiones. Y nosotros específicamente, más allá de la fracción y específicamente montado en proyectos, logramos sacar adelante este diciembre, hizo un año, el tema del marchamo, que a la gente le dio un respiro y le dio cierto espacio. Hablamos de Simple 1, que fue una simplificación de temas de trámites, de temas de impuestos, temas de seguridad. Hemos ido empujando proyectos que han sido realmente necesarios y que ahí están en la palestra, como hay otros bastante que seguimos apoyando, aunque no sean de la fracción. Y en el caso específico ha sido un año durísimo de negociación, pero positivo en la meta y en el entregable y en los beneficios que va a recibir la población. ¿A qué me refiero? Nosotros como fracción, y ahí digo la fracción porque me apoyó, nosotros movimos proyectos que tuvimos que negociar con cada una de las fracciones, con cada uno de los ministerios que se iban a ver afectados positivamente y con cada uno de las personas en la ciudadanía que necesitábamos hacer ver que esos proyectos eran beneficiosos. Ese esfuerzo, creo que un poco diferente a lo que siempre se hace acá, lo logramos llevar a un buen puerto. Yo he hablado ya muchas veces con ustedes y les he mencionado expropiaciones. Es un proyecto que se entiende claramente que al MOP y que a otras instituciones de gobierno, que son los que ejecutan los proyectos, no somos nosotros, es importante que la ciudadanía lo sepa, le es urgente. ¿Por qué? Porque cuando agarramos la ruta 32 y dicen que hay 200 expropiaciones y por eso llegan unas rotondas mal hechas, entendemos la urgencia de un proyecto de estos. ¿Cuál es la esencia del proyecto? Son dos elementos. Lo que el proyecto le da al país, en lugar de estar de 3, 4 años en un proceso judicial lento, que no te da la posibilidad de tener ese terreno para poder construir una obra que es de interés público, el proyecto nosotros lo baja a 3, 4 meses. Entonces, toda la gestión legal que se hizo para poner ese proyecto, que está avanzando aceleradamente, yo esperaría que en estos 3 meses el gobierno lo traiga a la mesa y lo podamos discutir y aprobar, ha sido un proyecto país que es necesario. Y yo decía por el otro lado que hay un segundo elemento, es el elemento político, el elemento participativo, el elemento donde todas las personas que han estado con nosotros se han dado cuenta, desde el exministro del MOP, el ministro del MOP, Presidencia de la República, Mideplan, los diferentes actores se han dado cuenta de la urgencia de que esto se resuelva. De la misma forma y en la misma línea, alianzas público-privadas, donde tuvimos que sentar en la misma mesa para que entendieran nuestra posición, que es de coincidencia total con el señor presidente de la República. Se lo explicamos a él, le volvimos a explicar a sus ministros, regresamos con él y se lo explicamos, y aquí en la Asamblea Legislativa lo conversamos, lo explicamos, hicimos mesas de trabajo con los diferentes diputados de las diferentes fracciones. Se entendió como alianzas público-privadas. Es un proyecto que hace
que toda la obra pública que no se está haciendo porque concesiones, ha sido vamos a ver, ha sido un consejo que no aconseja bien al país porque tenemos 2 proyectos promedio en 20 y resto de años, o sea, es muy lento la gestión. Este proyecto lo que hace es gestionar claramente los proyectos en los nuevos estándares internacionales de eficiencia, calidad y transparencia y los checklists de lo que sí hay que hacer. Y hacia arriba, y es participativo, porque aquí desde una municipalidad o una institución puede gestionar de forma conjunta o de forma aislada proyectos que en la parte superior se promoverían, se promocionarían como lo hace Procomer hacia afuera en términos de empresas, en términos de bancos, en términos de interesados que quieran desarrollar un proyecto nacional o internacional. Entonces es un proyecto país aplaudido por muchos y esperaríamos que avance. Hoy en la mañana en Amelia Rueda lo dijo doña Pilar, eso me da fe, me da tranquilidad de que ahora en extraordinarias, donde el gobierno toma el control, se pueda dar que realmente la gestión de ese proyecto avance igualmente con el anterior que les mencionaba. Hemos estado muy cerca de la gente, hemos estado muy cerca de la ciudadanía. ¿Y a qué me refiero yo que hemos estado muy cerca? Hay un proyecto de ley que es de planificación urbana, o hay 2 proyectos de ley que son de planificación urbana. Un proyecto es gestión de este despacho con muchos diputados de Alajuela que nos lo presentaron, pero realmente yo tomé la bandera y le hicimos las modificaciones y todo, lo amasamos, ¿verdad? Lo amasamos para que el proyecto tuviera esa forma necesaria, para que la propiedad privada, que es tuya o es mía, no la defina en el INBU un funcionario que no tiene esa sensibilidad de la necesidad de que esa persona, ese lote le puede servir para segregar, para pagar qué sé yo, la beca o el estudio de un hijo, una enfermedad, lo pueden ver como una pensión al final del camino. Los lotes, las propiedades, las servidumbres, todo este proceso se ha vuelto una matráfula complicadísima para el costarricense porque no tenemos una sensibilidad desde los planes reguladores ni en los temas de segregación y los reglamentos que corresponden a todos los temas del uso de la propiedad privada, del buen uso de la propiedad privada. Ese proyecto lo hemos trabajado. ¿Y por qué digo que hemos tenido un buen apoyo de la ciudadanía? Porque ahí tengo 30,000 firmas. 30,000 firmas de costarricenses conscientes de que les está costando hacer uso de sus recursos. Y entonces estamos modificando la ley de planificación urbana para darle peso a lo que la gente quiere con su propiedad, sin ser desordenados, sin ser poco ambientales. Somos muy ambientales, muy cuidadosos con la planificación urbana, pero realmente el que conoce hacia dónde van las necesidades cantonales, distritales y a nivel de barrio, son las personas que viven ahí, no alguien en el limbo que no tiene una visión integral. Y al mismo tiempo hicimos otro proyecto con la diputada Ramírez, que lo que hace es llevar la variable ambiental, o sea, el tema ambiental lo metemos en la ley de planificación urbana, que no era parte de eso. Estamos modificando una ley que tiene más de 50 y resto de años y le estamos dando una actualización, un refrescamiento en temas ambientales, en temas de planificación urbana, en temas de los roles que sí tiene que cumplir, en este caso el INBU, y estamos realmente contentos porque sentimos que ha avanzado y ha habido conciencia por el empuje de la ciudadanía, por el empuje nuestro, por la negociación que se ha hecho, y tenemos fe de que estos proyectos, que son nuestra visión hacia el último año, se puedan aprobar. A eso iba, don Diego, vamos a ver. Usted decía que todos los años son diferentes, el primer año es un año de aprendizaje, correcto, el segundo y el tercero son más de aprobación de proyectos y de avanzar. Entramos al último año, que ya es la carrera electoral, claro, venimos al año político más complicado. Este último año ha sido un año de mucho roce con el Poder Ejecutivo. Sí. ¿Cómo lograr que se avance en ese tipo de proyectos en este último año? Viendo ese choque que ha habido con el gobierno, ¿cómo se pueden bajar un poco las aguas para que avancen este tipo de proyectos? Yo creo que este mensaje hay que mandarlo a todos, al gobierno, al Poder Ejecutivo, al señor presidente y por supuesto que a todos los que tienen que ver con los actores importantes, los diputados aquí en la Asamblea Legislativa. El gobierno no ha declarado un ministro de la presidencia, que normalmente es el ministro parlamentario, el que viene aquí y negocia con nosotros, ¿verdad? Entonces, es una mala señal, es una mala señal. Es un llamado que deberían hacerlo, porque entonces esta cercanía, este trabajo en equipo, resolvemos cosas. Hace 2 años yo le hice el Sistema Nacional de Inversión Pública. Era un proyecto muerto que lo ocupaba, el gobierno lo ocupaba para que el Fondo Monetario Internacional les aprobara y les siguiera dando toda la gestión que se estaba haciendo de temas de recursos, ¿verdad? Hablemos de eurobonos y demás.
Yo trabajé en una mesa de trabajo, valga la redundancia, con muchos diputados de todas las fracciones que no lo querían y logramos llegar a acuerdos. O sea, eso es negociación, eso es sentarse en la misma mesa, eso es tener presencia. Y ahí estuvo en aquel momento doña Natalia Díaz, que era la ministra de la Presidencia, que tuvo una muy buena participación y nos ayudó y llevamos a buen puerto ese proyecto. Llevamos a buen puerto. Entonces, el ejemplo es, necesitamos negociar, necesitamos vernos a los ojos y lo he dicho en todas las entrevistas, no lo hemos logrado con el señor presidente. Hoy me da buena lid escuchar a doña Pilar decir en Amelia Rueda, después de que todos estábamos conversando sobre temas de esto que estás preguntando exactamente, ella decía, es que aquí es muy bonito, todos los jefes de fracción nos ponemos de acuerdo y parece que el asunto camina. Ese es el mensaje. Hagámoslo como en esa entrevista, hagámoslo cuando nos sentamos como jefes de fracción. Eso es negociación. Pongan ustedes un ministro de la presidencia, pongan a los diputados de gobierno a sentarse a ver proyectos, no con ojos de que es de Esteban, el diputado que me cae mal. No, no, no. Esto es un tema país. Es un tema país. Entonces nosotros, después de 3 años, entrando en la recta final, sabiendo que es un año electoral, me parece que tienen que estar las visiones claras. Habrán proyectos que se volverán muy políticos. Entonces no van a ir al avance que la gente quiere porque es de aquel o es del otro. De parte nuestra no va a ser así. Nosotros vamos a estar en la condición clara de que nos interesa que los proyectos caminen. Termino diciendo, la posición nuestra es, proyectos país deben avanzar. 4.3, armonización, temas de seguridad, temas de reforma del Estado. Eso es importante porque fueron promesas de campaña que se le olvidó al gobierno. A nosotros no se nos han olvidado y vamos a seguir en esa ruta claros en darle beneficios a la gente. A eso vinimos acá. Agradecerle al diputado Diego Vargas por habernos acompañado. Don Diego, muchísimas gracias. A la orden siempre y más bien ustedes son siempre bienvenidos, como dije al inicio, y agradecerles que vengan porque esta es la forma de comunicar la visión que tenemos los liberales en lo que tiene que ver con la política pública. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.